Perfecto. Perfecto. Bienvenido, muchísimas gracias. No sabes qué ilusión me hace tenerte aquí. Muchas gracias, Isabel, por invitarme. A mí también, porque has entrevistado a gente muy grande y para mí es un honor estar ahí esta tarde aquí contigo y con todos los que han venido a vernos. Pues muchas gracias por dedicarnos este rato. Gente grande, pues como tú. Oye, gente que me inspira, que nos ayuda a todos y de todos aprendemos. Sí, Y bueno, voy a presentarte yo muy rápidamente, muy bien. porque yo lo de las presentaciones las hago muy rápido, porque lo que me gusta es entrar en En harina. el tema, como digamos. Sí, Y bueno, los que vais entrando, los que no conocéis a Julio, pues Julio es, como yo os decía, ¿no? Es especialista en miedo, sobre todo porque me imagino, Julio, que al principio cuando lo empezaste a notar de verdad, ¿no? Fue en los inicios de tu trabajo como TEDx, que es desactivador de explosivos, y a raíz de eso yo creo que, como él cuenta, ¿no? Él descubrió lo que es la sensación del miedo y cómo gestionarlo y lo bien que se siente, ¿no? Uno cuando es capaz de controlarlo, y que el miedo se convierta en tu aliado y no en tu enemigo. Y ahora, pues Julio, además de ese trabajo, él es coach especialista justamente en esto, en gestión del miedo. Así que, como te digo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Es todo un lujazo. Y vamos al lío, ¿no? Estaba diciendo, ¿cómo empiezo yo? ¿Cómo empiezo yo esta entrevista con Julio? Digo, empiezo con la típica pregunta de ¿qué es el miedo? bueno, pues ¿qué es el miedo? Bueno, el miedo es una emoción básica, la traemos de serie desde que nacemos y está provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, pasado, presente o futuro. Y esto es algo que lo sabemos todo y que nos diferencia del resto de las especies, ¿verdad? Podemos tener miedo sin estar delante de un peligro, solo por la Hmm. percepción de sentirlo o por imaginarlo. Que ahí es donde viene el problema, ¿no? Sí, Cuando lo imaginamos, sobre efectivamente. todo, ¿no? De hecho, yo estaba dando vueltas a este tema porque yo lo trabajo mucho y te quería preguntar, ¿tú crees que hay diferentes tipos de miedo? Porque claro, está el miedo, como tú dices, ¿no? En una situación real que se presenta delante Sí. tuyo, un peligro físico al que tú reaccionas, y luego el que está en nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, el miedo, no hay diferencia. Si tú lo piensas, lo estás sintiendo, Es lo aunque no mismo. sea real, ¿verdad? La Mm. diferencia quizás esté en ese miedo que nos salva la vida y en ese miedo que es un miedo vital. El primer principio de nuestra naturaleza es la supervivencia. Entonces, el miedo justo está ahí para que nosotros podamos sobrevivir ante una situación dramática o inesperada. Y luego está el miedo tóxico, este que tenemos cuando emprendemos, cuando te emparejas, cuando vas a tener un hijo, cuando te compras una casa, cuando crees que te van a despedir, cuando tienes un dolor en el pecho y no sabes si va a ser un cáncer o quizás sea otra dolencia. Este miedo que empezamos a imaginar el peor de los escenarios. A ese miedo es el que hay que ponerle coto y colocarlo en su sitio. Pero al otro también, ¿no? ¿Tú crees que el otro también? O sea, cuando tú tienes un peligro, ¿qué capacidad tenemos, crees tú, de controlar en un momento dado? Porque tú, por ejemplo, ¿no? Con tu trabajo hay momentos que es un peligro real, pero tú puedes tener la capacidad también, ¿no? De gestionar de alguna manera ese miedo para reaccionar lo mejor posible. Por supuesto, o sea, ante un miedo real también hay que controlarlo, porque el miedo tiene una cosa que no es nada buena, ¿no? Y es que nos bloquea mentalmente. La amígdala se hace dueña de todo nuestro cerebro y dejamos de razonar, dejamos de ser creativos, dejamos de imaginar. Entonces, no podemos enfrentarnos a una situación difícil, que seguramente será nueva ante nosotros, si no tenemos todas esas capacidades al 100%. Así que el miedo hay que tenerlo muy acotado, muy bajito, muy controlado, para que nuestra cabeza, nuestra inteligencia pueda desarrollar todo su potencial. De hecho, hay algo que dices que me encanta, que te lo he Sí. escuchado a ti, ¿no? Decir que no hay que tener tampoco miedo al miedo. No, no, no. O sea, hablamos de miedo y es como, ¿no? Muchas veces esa leyenda urbana de ya eres un cobarde, el miedo, ¿no? No hay que tener miedo porque eso es de valientes, no sé. Pero en el fondo tener miedo es bueno. Tener miedo es de valientes, como digo yo. El que no tenga miedo puede ser un temerario, puede ser un suicida, puede ser un inconsciente, pero desde luego no es un valiente. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. El miedo es verdad que cuando se presenta trae un mensaje y el primer mensaje que trae es ten cuidado. Y ante ese ten cuidado hay personas que dicen no puedo, no valgo y se quedan donde están y no avanzan en su vida, ¿no? Cuando se presenta el miedo, si realmente quieres hacerlo, es mejor mirarle a los ojos y decir, a ver,
para qué has venido en este momento aquí, de qué me quieres avisar, por qué estás preocupado por mí. Y a través de ese miedo es donde nosotros reconocemos qué es lo que tenemos que aprender, qué es lo que tenemos que hacer, en qué tenemos que mejorar para superar ese miedo y poder alcanzar esa meta o ese objetivo o lo que queremos conseguir, ¿no? Vale, entonces, esto que me has dicho es más o menos una primera casi, ¿no?, etapa de lo que tenemos que hacer Sí, cuando nos enfrentamos al miedo, que es pararnos, mirarle y preguntarle qué estás haciendo aquí, sí. ¿no? ¿Qué Yo sentido? ¿Sí? antes, Isabel, yo haría, me gusta el control de la excitación, ¿verdad? Ujú. Porque como dejemos que ese miedo se dispare, que se haga grande, ya nos bloqueamos. O sea, lo primero es respirar tranquilamente, en el momento presente, atención plena, tranquilizarnos, saber que lo queremos conseguir, aquello que nos hemos propuesto, mantenernos firmes en esa determinación y al miedo, poquito a poquito, mirarle y decirle, a ver, que realmente esto es peligroso, ese sería el segundo paso. Contrastar si realmente estamos delante de un peligro, de algo que es Mm. realmente peligroso. Claro, ahí tenemos que definir qué es un peligro, ¿no?, para cada uno. ¿No te Claro, pasa que yo me encuentro muchas veces con gente, ¿no?, que le dices, esto no es real? Y te dicen, sí, sí, pero para mí sí que es y ese un es real, peligro real, ¿no? O sea, que tú efectivamente. al final lo están viviendo como un peligro real. Mm. Nosotros si ahora nos montamos en un Fórmula 1, ¿qué pasaría? Pues que la primera curva, ¿verdad, Isabel? No, nos estrellaríamos, no sabríamos qué hacer. Si tengo que conducir yo, seguro. Si me llevan de copiloto, igual me lo Ya, pasaría muy bien. bueno, a mí me gusta conducir, pero aún así creo que sería una temeridad, un suicidio. En cambio, se lo dan a Fernando Alonso y acaba campeón del mundo. Ese es el tercer paso, la competencia ejecutiva. ¿Tú te sientes capaz de afrontar ese reto que te has propuesto o tienes que pasar por un proceso de entrenamiento y aprendizaje? Esto también es importante. No se trata de ser un inconsciente, no se trata de ser un iluso, no se trata de ser un valentón ahí que no. Vamos a ver, ¿sabes hacerlo? Si no sabes hacerlo, pregunta. Contrata a un coach, a un mentor, fórmate, vete a una escuela, haz un curso, lo que sea. Y cuando estés preparado, solo será cuestión de dar el paso con coraje y determinación. Pero no a oscuras, ¿verdad? No es un salto en el vacío, donde no sabemos muy bien cómo va a acabar todo. Yo creo que es importante saber cómo se abre el paracaídas, no solo llevarlo puesto. ¿Y cómo nos enfrentamos a la motivación? Porque yo hay una historia que cuentas muy bonita que me gustaría que compartieras aquí, que yo creo que es súper gráfica, porque también hay una parte, ¿no? Una parte a la hora de saber para qué me enfrento yo a esto, ¿no? O ese objetivo o ese para qué me voy a meter yo en el lío de enfrentarme a este miedo, ¿no? Si no tengo muy claro ese motivo, por qué lo voy a hacer, muchas veces yo creo que eso también influye a que nos quedemos con la excusa, ¿no? De, bueno, como me da miedo, casi que no. Y me gusta mucho la historia que cuentas tú del puente y del río, Ah, bien. Pues que sí, yo creo que es muy gráfica y nos puede ayudar mucho, ¿no?, a los que estamos aquí a también quizás el entender que ese para qué, ¿no?, lo importante que puede ser para ayudarnos a vencerlo, ¿no? efectivamente, Isabel. Mi fórmula empieza con una motivación y luego C4. C4 corresponde también a un explosivo, ¿verdad? Un alto explosivo. Y esas C4 son control de la excitación, como te he dicho antes, contrastar que el peligro es real, esa competencia ejecutiva y luego coraje en la acción. Pero empecemos por la motivación. Venga. Yo cuento esa historia de que imaginaros que paseando un día por un pueblo de montaña veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de los 60 personas que nos están viendo se tirarían a salvar a esa persona que se está ahogando? Y si os Podéis digo, decirlo por ahí, ¿eh? Podéis decirlo. sí, sí, Podéis podéis levantar la decirlo, mano. claro. Pues seguramente si os digo que lo más fácil es que moráis arrastrados por la corriente o estrellados contra las piedras, pues la gente se lo pensará, ¿verdad? Pero ¿y si os digo que quien se está ahogando es un niño? Pues ahí todas las madres que tenemos aquí, que conozco a varias de las que he ido viendo, pues dirán, jo, si es un niño, por favor. Pero ¿y si te digo ya que es tu hijo o tu hija? Ahí nadie tendrá dudas de lo que debe de hacer. Y va a ser muy difícil controlar ese empuje que va a tener esa persona, ese padre o esa madre de tirarse al agua a salvar a su hijo. Aunque no sea un nadador muy experimentado, aunque las facultades físicas no sean las adecuadas, aunque el río sea un río de aguas bravas, pero esa persona va a tener un impulso, una motivación, un para qué que va a ser superior a su miedo. Esto es lo que tenemos que buscar cuando nos enfrentemos al miedo. ¿Tengo un para qué poderoso? ¿Me va a compensar el riesgo, el esfuerzo?
el beneficio va a ser muy superior. Cuando tú encuentras eso, se acabó. O sea, el miedo se coloca en su sitio y dice, si es que no hay quien le pare. Te pone la amígdala, nada. Olvidaros que está decidido a hacerlo. No tengo excusa, ¿no? Al No tengo excusa, final, efectivamente. yo siempre, a mí me parece, yo visualizo muchas veces al miedo como el diablito que tienes aquí, bueno, al miedo y en general, ¿no? Todas las excusas que nos pone nuestra cabeza para no hacer cosas que queremos que pueden ser buenas, o el diablito de los dibujos, ¿te acuerdas? Que se nos ponía, ¿no? El angelito y el diablito, y tú vas Sí. hablando con uno y con otro, ¿no? Y qué difícil es a veces, yo me encuentro muchas veces con la dificultad de mucha gente de eso, de encontrar ese para qué o esa motivación. Es que hay definir, en coaching, por ejemplo, se trabaja mucho definir bien el objetivo, ¿verdad? ¿Para qué quieres Total. conseguir esto? ¿Cómo va a cambiar tu vida? ¿En qué vas a mejorar? ¿Te has imaginado en ese escenario ya consiguiendo todos esos éxitos y aplausos o ese título o ese trabajo que quieres conseguir? Cuando lo tengas clarísimo, qué es eso y no es otra cosa, es que lo demás va a ir rodado. Es que cuando tú encuentras un para qué, encuentras cómo hacerlo. Si no, como decías tú antes, aparecen excusas, aparece la fuerza de la voluntad, porque claro, no tengo ganas y necesito mucha fuerza de voluntad, de mucho Mm. esfuerzo, de mucho ahínco. Cuando tú quieres hacer algo no necesitas fuerza de voluntad. ¿Y qué le dirías tú a alguien que está en esa situación ahora, por ejemplo, ¿no? Que está, imagínate, pues ahora con todo el lío que tenemos, ¿no? De esta Sí. situación y está en situaciones laborales complicadas o que tienen miedo de que van a perder su trabajo. ¿Qué les podrías decir tú para animarles a salir un poco de ahí, ¿no? Y poner acción para prevenir lo que igual no tiene por qué pasar, ¿no? Bueno, yo creo que lo primero es aceptar la situación. Como tú decías, hay mucha Mm, gente que está abonada ahí al club de la queja mm. y hay que salir de ahí. Hay que aceptar la situación la que sea. Por dura que sea, es mejor aceptarla desde el primer momento y luego decir, este es el punto A. ¿Y el punto B cuál es? ¿Dónde quiero llegar cuál es? Este. Trazar una línea y ver qué pasos tenemos que dar para conseguir eso. Suena fácil, ¿verdad? Al decirlo, pero Suena luego fácil, en sí. la realidad, cuando te ves en el paro, cuando ves que te van a quitar tu casa, cuando tienes una enfermedad grave, pues todo se va complicando. Pero cuando tienes ese momento de tranquilidad, de temple, te das cuenta de que realmente es así. Esto es lo que me está pasando. ¿De qué me vale llorar? ¿De qué me vale quejarme? ¿De qué me vale buscar culpables? No me vale de nada. Aquí lo que me va a valer es identificar bien dónde estoy y saber dónde quiero llegar. Trazar un rumbo y dirigirme hacia él. Sí, y ahí fíjate que aún así, ¿no? Hay mucha gente que me imagino de los que estáis aquí, algunos, Sí. pues seguramente os habrá pasado, ¿no? Que dices, si ya sé que es absurdo que tenga miedo, ¿no? A hacer esto. Sé que solo está en mi cabeza, pero aún así soy incapaz de ponerme en marcha, de tomar una decisión, de salir, ¿no? De esa parálisis que me provoca el miedo, aunque yo conscientemente puedo verbalizar que soy consciente de que esto es una tontería. Bueno, pues a lo mejor es que no lo quieres lo suficiente, insisto. O sea, cuando tú quieres algo lo suficiente es que te acabas de cuenta de que el miedo es una tontería. Lo primero, dime a qué tienes miedo. Ponle nombre y apellidos, pero claramente. ¿Y por qué tienes miedo a esto? ¿Qué hay detrás de ese miedo? De ese miedo a hablar en público. Falta de seguridad, que me va a Que el lo provoca, jefe. claro. Mm. Claro, ponle, saca todos los por qué tienes miedo y luego vete rebatiendo uno tras otro. ¿Cómo puedo conseguir esa seguridad? ¿Cómo puedo hablar mejor en público? ¿Qué necesito para sentirme fuerte delante del escenario? Me tengo que aprender el guión, me tengo que vestir con una ropa que me empodere, que sea yo, que me identifique. Busca esa identidad. Yo lo digo muchas veces. Cuando yo me enfrento a un escenario de bomba, tengo que sacar la identidad de Tedas. Si saco la identidad de amigo, de, de youtuber, de niño, de hijo, de... No, no es el momento. Así que busca la identidad que te va a servir para desde ahí avanzar y superar ese miedo. ¿Cómo se hace eso? Me encanta. Busca la identidad que necesitas en ese momento. Pues lo primero es sabiendo que tú tienes unas fortalezas, que cuando yo las junto lo llamo superpoderes. ¿Eh? Tú que eres una mujer muy empática, creativa, con grandes dotes de comunicación, con grandes dotes de escucha. Tú imagínate que yo voy a ti con un problema. Si tú juntas tu capacidad de empatía, tu capacidad de escucha y tu capacidad de buena comunicadora,
Cuando yo te llegue con el problema, tú me vas a escuchar, me vas a entender y me vas a dar un consejo muy bien argumentado. Eso es un superpoder que tú tienes. Cuando necesites eso para ir a una entrevista de trabajo, para hablar con tu hijo, para convencer a alguien de una venta, saca ese superpoder que solo tienes tú, Isabel, y que lo has sabido mezclar y lo identificas ya como un superpoder tuyo. Imagínate esa gente que tiene mucha fuerza de voluntad y además son muy perfeccionistas. Ostras, como se dedica a las reparaciones del hogar, cuando llegue a ti, te lo va a dejar niquelado, ¿verdad? Total. Acabas siendo un botiquín de emergencias. Si tú eres Sí, sí. Al final es sacar todo eso que tienes bueno que siempre se nos olvida a veces, ¿no? Es sí. como el cerebro, como decías tú, esa manía de la supervivencia por encima de todo hace que se te olvide todo lo bueno que puedas tener y parece que todo lo malo, todo lo negativo, todo lo malo que puede pasar, todas tus debilidades se ponen delante por si acaso no vaya a ser, Sí, ¿no? no vaya a Que ser. te mate el que no seas un super speaker, Sí. ¿no? En público. Entonces, por si acaso, vamos a... Por si acaso, prepárate. Prepárate, Por si vamos a acaso, echar para prepárate atrás. más que los demás. Esfuérzate más. Oye, ¿y qué pasa con todos esos miedos que son como más emocionales? O sea, por ejemplo, yo veo mucho, ¿no? Yo trabajo mucho el tema de las relaciones familiares, ¿no? Los conflictos Sí. en las relaciones familiares. Y pues padre súper autoritario, ¿no? Y entonces ves a la hija o al hijo de 50 tacos y que es incapaz de decirle que no a su padre porque es que si le dice que no, se está echando a temblar, ¿no? Antes de empezar, cuando dices, pero si ya tengo, o sea, soy casi abuelo ya, ¿no? Y todavía no me atrevo a decirle que no a mi padre. Bueno, es verdad que las constelaciones familiares son muy complicadas y además hay una filosofía sobre esto que no viene de tu vida presente, sino que viene de mucho más atrás, de la figura que ocupas en ese árbol genealógico, ¿no? De personas que ya no están porque han fallecido, pero tú ocupas ese lugar y cómo influye eso en todas las relaciones de la familia. Creo que hacerse adulto, creo que Uy, hacerse adulto, sí, perdona, se ha ido, sí, un ha habido un segundo, momento que nos sí, hemos quedado congelados. sí. Perdona, sigue. Creo que ser adulto es hacerte responsable. Bien, entonces cuando uno se hace responsable, también tiene el poder. Yo no puedo ceder el poder ante la persona que tengo delante. Si yo me sigo comportando como un niño es que no soy adulto. Si yo me sigo comportando como ese niño pequeño, pierdo esa capacidad de madurez. Entonces yo creo que a un padre hay que respetarlo siempre, siempre, aunque tengamos 50 y tantos años. Bien, pero eso no quita para que tú también ocupes tu lugar y tu poder. Tú no puedes ceder el poder a la persona que tienes enfrente, porque entonces en las relaciones de pareja también ocurre. Te anulas, te acabas haciendo pequeño y dejas de ser tú para ser quien quieres que sea esa persona. Entonces el poder no hay que perderlo, la identidad no hay que perderla. Y tú eres responsable, como sabemos, de lo que tú dices y haces, no de lo que esa persona interprete. Esto se da mucho cuando en estas estamos en ese proceso de transformación personal, ¿verdad? Que muchas de las personas que nos escuchan seguramente estarán identificados. Ese momento de gusano a mariposa, en el que no sabes muy bien si vas a salir de la crisálida, si va a valer la pena, y las personas que te rodean te empiezan a ver como diferente. Y dicen, ¿pero qué le está pasando a Isabel o a Julio? O sea, si es que hace unos meses no era así. El carácter, la personalidad, la forma de afrontar las cosas, ven que está cambiando. Y hay personas que no van a saber colocarte ni tratarte. Total. Pero al final llegarán y se quedarán los que vibren en esa nueva energía. Y los padres, sobre todo, nos tienen catalogados de una manera y nosotros a ellos. Nos siguen viendo como un niño pequeño, como era el niño pequeño. Y algunos no se dan cuenta de que las personas no son piedras, que es barro, que se modelan, que pueden mejorar, que pueden empeorar, sobre todo que pueden cambiar. Que pueden cambiar. Dice Ceci, sí, así estoy yo.
metida en ese bucle. Pues mira, yo Ángel Rielo por aquí. Qué honor. ¡Ay, Angelito! ¿Qué tal estás? Mercedes, y Olimar, y Eva, y Estela, y Charo, y bueno. Joder, ¿cómo ves? Yo no veo, yo es que veo poquísimo, voy así como a medio a ciegas y veo de uno en uno, vamos. O sea, yo lo del chat me cuesta. La próxima vez me tengo que poner ya las gafas. Pero bueno, que no perdamos el hilo, ¿no? Sí, Una cosa también que me produce mucha curiosidad. ¿En qué punto un miedo se puede convertir en una fobia? bien. Yo he sido claustrofóbico. Ah, sí, Sí. fíjate. O sea, yo antes de tener miedo a una bomba tenía miedo a los espacios cerrados. Y cuando fui TEDAS hace ya más de 20 años, seguía teniendo ese miedo. A mí cuando me azulaban en un traje estanco con una botella atrás y un respirador, a mí eso me producía una claustrofobia mortal. Yo me tenía que mentalizar, mirar todo el equipo mucho antes que los demás, para que cuando me enfundasen ahí yo estuviese tranquilo y no consumiese la botella en los primeros 5 minutos, hiperventilando. Bien. Vale. Una fobia es un miedo irracional. O sea, el fóbico no razona, no es capaz. Su mente está totalmente abarrotada por esa fobia. Entonces, lo primero es dar ese pasito pequeño que te haga ver que realmente estás viendo la realidad de una forma distorsionada. Yo tengo clientes que tienen miedo a las palomas, por ejemplo, y una paloma es un ser, es el mensajero de la paz, ¿no? Bueno, pues ellos le ven como un demonio. Entonces, Las esas ponen como personas, ratas a veces. claro. Bueno, de hecho es que es un animal que come de todo, ¿no? Lo llaman, bueno, independientemente es un animal que si nosotros nos enfrentamos a él por nuestras habilidades, corpulencia, inteligencia y tal, saldría perdiendo la paloma, ¿verdad? Pero Más bien. hay personas que se aterran. Entonces, lo primero es enseñarle una foto a esta persona de una paloma. Si es capaz de ver esa foto sin empezar a ponerse nervioso, sin que le suba el ritmo cardíaco, la tensión, sin que hiperventile, se le dilate la pupila, empieza a sudar todo esto. Cuando ya esté tranquilo, le enseñamos un vídeo. Cuando sea capaz de ver el vídeo, le bajamos a la calle y que desde la acera de enfrente vea la paloma. Luego le sentamos en un banco. Y así, se trata de ir superando esa escalera del miedo para llegar a un momento en que tú te encuentres tranquilo. ¿Cómo superaste tu claustrofobia? Antes tenía una pregunta que me habían hecho esta tarde Sí. que me decían que cuál ha sido tu mayor miedo y cómo lo has superado. Bueno, pues mira, yo cuando fui consciente de esta claustrofobia, lo que busqué es enfrentarme a ella constantemente. O sea, yo me metía en un ascensor y sabía que iba a ser un mal trago. Pero poco a poco vas con gente que te acompaña, vas viendo que los que están dentro del ascensor no les pasa nada, que hay un niño que está jugando con el móvil mientras tú estás, que te quieren morir. Y todos los días yo veía un tobogán en un parque acuático, me tiraba por ese tobogán, ese tubo cerrado, ese gusano. Iba a la montaña, pues en las grietas, espeleología, por ejemplo, que a mí me gustaba y luego me dio mucho reparo y no podía, pues te tienes que enfrentar al miedo, solo se le supera en la acción, solo en la acción. ¿Y en qué medida puede ayudar también el entender de dónde te puede venir? Fíjate que yo estaba pensando en mi fobia, de dónde me podía venir. Yo recuerdo el episodio donde me ocurrió, que fue en la laguna de Peñalara, en una acampada invernal, todo helado, todo nevado, y a medianoche me desperté queriendo salir del saco, no pude salir del saco y me puse tan nervioso que cuando ya logré salir del saco, salí desnudo en medio de la laguna, todos los que estaban conmigo pues, estaban con ojos como platos diciendo, ¿pero qué le ha pasado a Julio? O sea, Pequeño eras. sí. No, tenía 16 años así. Bueno. Sí. Y me ha acompañado durante muchos años, Y entonces tú sientes que viene de ahí. Yo siento que viene de ahí, pero creo que no es tan necesario. Yo de verdad que no creo. Yo creo en el punto A y el punto B. Tú ahora tienes una fobia, ¿quieres superarla? Vamos a trabajar. ¿Qué hay detrás de esa fobia? A ver, ¿no te estás dando cuenta que un ascensor se respira dentro y fuera? ¿Que porque estés encerrado en un ascensor no se va a quemar todo el edificio? Porque el fóbico piensa eso, que se va a acabar quemando todo el edificio y que el humo va a entrar por el tiro del hueco del ascensor y te vas a morir asfixiado. Antes se cae el ascensor. Claro. O sea, la persona fóbica tiene que empezar a razonar poquito a poco. Desde luego yo recomendaría que busquen a alguien que haya superado ya ese miedo. El fóbico solo es difícil que lo supere.
Yo soy muy cabezón, por así decir, pero reconozco que las fobias es mejor que vayas de la mano de alguien que te ayude a superarlas. ¿Eh? Buscar enfrentarte al miedo, poquito a Sí, poco, pasito a pasito, ¿no? O sea, como que diríamos, dividir el elefante en trocitos eso chiquititos. es. O sea, no pretendas comerte una paloma mañana, No, pero empieza a mirar una foto todos los sí, días, ¿no? sí, Lo que es al final que tu mente le parezca más sencillo claro. en enfrentarte a eso y luego razonarlo para los fóbicos. Y para los que no son fóbicos, habíamos hablado un poco, ¿no? Me decías primero bajar esa ansiedad, que estaban por aquí también preguntando la ansiedad. Si Sí. queréis ahora hablamos un poco, ¿no? De la ansiedad es una consecuencia al final de un miedo que Mm, no para, ¿no? Bajar un poco la angustia, ¿no? La química que te da el cuerpo, sí, estar aquí y en el ahora, que eso te he escuchado también decirlo mucho, ¿no? sí, Estás aquí, estás ahora, el miedo no está aquí ahora, ¿no? claro. El controlar, contrastar el por qué tienes ese miedo y luego entrenarte y prepararte para enfrentarte a él si hay cosas que tú puedes hacer para Mm, no sentirte quizás tan vulnerable, ¿no? eso es. Lo contrario del miedo es la seguridad. Todo lo que metas y que te dé seguridad es ir contra el miedo. Y cuando Es, repitas y repitas y repitas y hagas y hagas y hagas, cada vez tendrás más seguridad. O efectivamente. sea que cuanto más te enfrentes a tus miedos, más fácil será, Sí, ¿no? sí. Es que cada día que tú te enfrentas al miedo, te es más fácil superarlo. Porque el cuerpo, nuestra mente, enseguida se habitúa a todo, incluso a Mm. las cosas peores. Cuanto más te acostumbres a estar en esa sensación, yo por ejemplo me metía debajo de una cama. Y debajo de una cama para mí era ya un sitio cerrado, bien, donde veía que podía salir rápidamente, pero no era una situación cómoda para mí, porque sabía que tenía menos aire ahí. Cuando te hacían una resonancia magnética, por ejemplo, es un episodio para un claustrofóbico muy serio porque sabe que Complicado. va a estar encerrado ahí en un tubo, como un nicho, casi muerto, ¿verdad? Y que le va a costar salir si tiene que salir rápidamente. Todo esto lo imagina el fóbico de una manera extraordinaria. Mm. Entonces, lo primero, buscar seguridad. ¿Dónde tienes tú la seguridad para superar ese miedo? En cuanto yo te dé seguridad a ti, tú pierdes el miedo. Total. Es que Donde tengo agarrarte. miedo a ir al dentista, alguien habla del dentista, porque me duele como tal. Bueno, pues yo te voy a dar una anestesia local que va a ser con un pincel, que no vas a tener ningún dolor y cuando eso esté totalmente dormido, o te voy a poner anestesia completa. No vas Mm. a sentir nada del dolor. Hay mucha gente que tiene mucho miedo a sentir dolor, ¿verdad? Sí, sí. Es dar seguridad hasta un punto en el que ya no podemos dar más. ¿Por qué? Porque la seguridad total no existe. Entonces hay que conectar con ese valiente, con ese héroe que todos llevamos dentro, porque habrá un momento en que tengas que dar el salto, tengas que dar el paso, con coraje, con valentía. Y ahí es donde te tienes que reconocer ante el espejo y decir, ostras, ¿de qué estoy yo hecho? ¿Sí o no? ¿Quiero ser el héroe de la película o quiero ser el villano? Y armarte de valor, cerrar los puños, apretar los dientes y decir, venga, ya está, ni un día más espero. A por ello. Joder, aparte, además, es que te hace convertirte también en tu líder, ¿no? De tu propia vida, porque al final, todos tenemos un montón de miedos. O sea, Sí, es naturaleza del ser humano, ¿no? Tener miedos por cosas, incluso que pueden llegar a ser bobadas, pero sí, nos pasa a todos, ¿no? Y como tú decías al principio, al final acabas siendo un esclavo y puede ser miedo a otra persona, como decíamos, ¿no? O fíjate la cantidad de parejas que están a la gresca todo el día, ¿no? Y que se mantienen ahí por miedo a estar solo. claro. El miedo a la soledad es uno de los miedos más grandes y más comunes junto al del fracaso y el del rechazo. Pero fíjate lo que tú puedes sufrir, o sea, una Mm, persona lo que puede sufrir, por ejemplo, en una relación de pareja muy complicada, y porque hay gente que sufre un montón, ¿no? Y discutir y la tensión que te produce y el malestar, y aún así claro, me agarro a eso porque es seguro, o incluso claro. no. Pero Imagínate, ¿no? es lo que conoces, Isabel. Es lo que Claro. conoces. Eso sabes cómo empieza y cómo acaba. Pasa lo mismo que con las depresiones. La persona que es depresiva o está pasando por un proceso de depresión sabe que va a empezar hecho un 4 en el sillón, que luego se va a poner a llorar, que luego va a comer chocolate, que luego se va a meter en la cama y al día siguiente, bueno. En cambio tú le dices, vístete, peínate, píntate ese ojo y vámonos a la calle que he preparado. Es un mundo, es un mundo, porque no sabe a qué se va a enfrentar.
En cambio el otro, aunque le duela, aunque sepa que es cavar más en el pozo, lo primero es dejar de cavar. Si tienes miedo, deja de huir, porque el miedo no se va a separar de ti y además va a contaminar otras esferas de tu vida. El miedo no solo se contagia entre personas, hablábamos de la fobia antes, de padres fóbicos, hijos fóbicos, casi siempre. Los ¿Y miedos, eso puede ser por aprendizaje, Julio? claro, Sí, ¿no? Porque al final una madre que claro, está todo el día diciéndole a tu hijo, ten cuidado, no toques, no tal, no, al claro, final el niño se claro. acaba convirtiendo en una persona Sí, miedosa, claro. sí, sí, o lávate las manos, o todo este tipo de cosas maníacos de repetición, de obsesión, es que los adultos llegan así. ¿Cuántas veces cuando hablas con un cliente te habla de esto? No es que mi madre, o es que mi padre, siempre ten cuidado y ten cuidado y ten cuidado. El otro día me parece, también lo hablábamos, me parece, en la semana esta de la paz, alguien me decía, es que cuando yo voy a ver a mis tías, siempre me dicen, ten cuidado, abrígate. Pero bueno, ten cuidado de qué, que acabo de venir a veros y tienen miedo por todo. Pues bueno, te están contagiando ese miedo, pero ¿y si les dices, no os gustaría que yo viviese la vida que yo quiero vivir? ¿No os gustaría verme apasionado, feliz, ilusionado con mi vida y no atemorizado ahí como si fuese una cucaracha? No, o sea, tenemos la mejor nave para conseguir lo que queramos. O sea, un ser humano es una máquina perfecta de imaginar, crear y conseguir cosas. Hemos tenido la suerte de ocupar un cuerpo. No somos un geranio. Podemos ir donde queramos, deambular, imaginar, construir, crear, ostras, Sentir, amar, sentir. pensar, Claro, te pones a es una pensar en lo pasada. que somos y es que es una pasada. Somos la Es una bomba, pasada. en el buen Claro, sentido, en el buen sentido. no en las tuyas. No, no. Entonces, ostras, date una pensada y cuando vayas a enfrentar el miedo, que soy un hombre o que soy una mujer. Y además tengo detrás toda esta gente que está esperando que yo resuelva. Y que si me quedo aquí sentado llorando y lamentándome, pues no lo voy a conseguir. Y además tengo a mi hijo mirándome o a mi pareja esperando, o yo mismo ostras, que ya tengo una edad y quiero conseguir mi sueño. Pues levántate y lucha. Justo nos decía que una chica, ¿no? Quiero que saber cómo te llamas, que voy para allá. Ceci nos decía, ¿cómo hacemos cuando nuestra pareja no entiende nuestros miedos? Es que, claro, eh, son tuyos, Ya. Sí, la son verdad es que tuyos. necesita mucha comprensión, porque el miedo es que está muy mal visto. La verdad es que tener miedo, y en los hombres, históricamente mucho más, ¿no? Esto de que un hombre tenga miedo, pues Claro, es como, pues hijo, pues claro que tenemos miedo. Igual total. que las mujeres, igual que los niños, igual que los mayores. O sea, es que el miedo es una emoción básica y esto lo tienen que entender la gente que nace, que es igual que la alegría, la tristeza, la rabia, la ira o el asco. El que no tenga miedo, que vaya al psicólogo. Total. Porque además acabará estampado haciendo Claro, alguna locura, ¿no? claro. Es el, fíjate que esto que me dices, incluso, ¿no? Que viene un poco también con lo que decía Ceci, ¿no? De cómo hago, o sea, qué pasa cuando la gente que vive contigo no lo entiende. Pero es que yo, no sé, la manera que tengo yo de verlo, no sé si tú lo compartes conmigo, Julio, es que también y quizás no enfocarse tanto en que él comprenda o no comprenda, sino enfocarte tú en lo que tú decías, ¿no? En enfrentarte a ellos, ir trabajándolos, ¿no? Poco a poco. Y yo recuerdo que trabajé hace muy poco con una chica, ¿no? Que tenía pues muchos miedos a que sus hijos les pasaran cosas. Entonces, vivía en un estrés, como Ya. su papel de madre. Entonces me decía, es que mis hijos son horribles porque son un caos, porque ¿no? Son niños peligrosos, porque... Ya. Y al final, ¿no? Después de trabajar, además muy poquito tiempo, o sea, 6 sesiones tal, y al final claro, decía, es que el problema no está tanto en mis hijos, sino en el miedo que yo traslado a ellos, ¿no? Y que todo lo que hacen, en vez de verlo como algo que puede ser más o menos normal, lo veo como una amenaza, ¿no? Y como que son unos locos. Y cuando tú trabajas desde ahí también, desde ti mismo, al final es lo mejor que puedes hacer, porque es cuando te llega esa seguridad que dices tú, ¿no? Sí. Los padres somos una máquina de transmitir miedos, Mm, ¿verdad? Pero miedos que nosotros no hemos superado. Este es el mm, primer punto que habría que mirar. Te estoy traspasando unos miedos que yo he tenido de siempre y como eres mi hijo, pues creo que a ti también te va a pasar. Y ten cuidado por la noche, y no te subas ahí, y bájate, y ponte la bufanda, y bueno, yo creo que
El miedo a que le pase algo a nuestros hijos es un miedo, yo no he encontrado otro que no se pueda superar. Creo que Oh, el miedo a que le pase algo a nuestros hijos, yo creo que nos va a acompañar toda la vida. ¿Qué podemos hacer? Darles herramientas para que afronten eso que nosotros tanto tememos, ¿verdad? Darles educación, saber de los peligros que tiene, pues ir en moto. Pues tiene muchas claro. ventajas, pero también tiene peligros, ¿verdad? Explícaselo, házselo ver. Si quiere conducir, pues que vaya siempre con casco, con buena protección, que mantenga las reglas de circulación, etc. Todo este tipo de cosas. Lo que no podemos hacer es cortarle las alas. Esto sería todavía peor, ¿verdad? Ahí donde la moto me has dado a mí, porque yo estoy en esas ahora, que mi hijo quiere Sí, una moto. sí, claro, Y ya le he dicho, bueno, cuando seas mayor de edad, claro, sí, sí. La mía se ¿no? cayó el otro día en una de estas de alquiler. Y Sí. claro, pues ya he entendido un poquito lo que le estaba explicando su padre en propia carne, ¿no? Y también, claro, el miedo se aprende también así, con golpes, a Sí, superarlo. tenemos que entender que a veces también vienen, como tú decías, ¿no? De experiencias que hemos tenido nosotros y que por lo que sea nos han marcado, ¿no? Y entonces al final no las quieres repetir, y menos aún no lo quieres ni para ti ni para alguien a quien tú quieres en un momento dado, ¿no? Claro, claro. Pero aún así, cuando tú estás con esa pareja, retomando esa pregunta que tú hacías de que tengo una pareja que no me entiende mis miedos, Mm. bueno, y te entiende otras cosas, lo primero, ¿verdad? O sea, hay que comunicarse. Y realmente tu pareja, si te apoya, va a ser mucho más fácil para ti superar ese miedo. Y si sabe de dónde te viene y por qué te viene y qué es lo que tú no tienes. Porque hay personas que son muy echadas para adelante o que vienen con un aprendizaje, ¿verdad? Y Mm. cuando te encuentras con ellas, te joder, es que a ti todo se te da bien o es que tú sales de todas. Bueno, pues es que llevo trabajando esto desde que era pequeño. Entonces, en vez de ponerse enfrente, pues ponte al lado y decir, vamos a ver, este miedo tiene justificación real. Pero bueno, como te decía antes, tiene que haber un margen de incertidumbre donde tenemos que andar. O sea, llega un momento en que eso que nos está dando miedo hay que dar el paso y ahí es donde se ve realmente de qué pasta estás hecho. Sí, nos preguntaban también por el tema de la ansiedad, que os he dejado antes un poco a medias, Sí. que había alguien por ahí que nos hablaba de la ansiedad. Fíjate, Julio, yo el otro día aprendí, porque yo he tenido siempre mucha ansiedad, pero como desde los 15 años o algo así, sin motivo aparente. Ha habido momentos de mi vida que sí, que he tenido algún problema, ¿no? La enfermedad de mi madre, tal, pues evidentemente, ¿no? Pero, y entonces, bueno, estuve con una persona que me hizo entender mucho que al final la ansiedad es una parte, es que tu cerebro trabaja en las ondas de alerta continuamente, porque en algún momento de tu vida pues has aprendido a estar en alerta por algo, ¿no? Y ya tus ondas cerebrales no son capaces de bajar y puedes tener ansiedad sin tener un miedo concreto o tener conciencia de un miedo concreto, ¿no? Ujú. Aunque la ansiedad se supone que siempre va unida al miedo, ¿o no? Ahí me lo estoy inventando yo. No, no te lo estás inventando. La ansiedad es un miedo al futuro y dicen que la depresión al pasado, ¿verdad? La ansiedad se controla bien con respiración. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero cuando tú estés más tranquila, más confiada, más enamorada, más querida, más arropada, seguramente tu nivel de ansiedad va a bajar mucho. Yo lo que te pido es que si realmente te encuentras en una situación donde no estás tranquila, analices qué es lo que te está faltando. Porque a lo mejor has guardado debajo de la alfombra muchas cosas que están olvidadas, enterradas o que simplemente no quieres mirar. Saca eso un día, ponlo en un folio tranquilamente, sabiendo que solo estás escribiendo, que no va a pasar nada, que no vas a tomar ninguna decisión, solamente dale una vuelta. Y a ver, esto para qué lo quiero, esto que ha pasado, como si limpiases un cajón. Uh -huh. Y cuando tengas todo eso encima de la mesa y hayas acabado con todos los miedos esos que tienes y toda la ansiedad que te provoca, esto es todo, me queda algo más. Ah, otro folio, pues otro folio. Sin Otro miedo, folio. otro folio. Escupirlo, todo. Claro, ¿Cómo relaja escribir, eh? Qué bueno es. claro. Mm. Y sobre a boli, ¿eh? No, no ordenador, a boli. Mm. Y una vez que tengas esos dos folios llenos, y esto de verdad me está quitando el sueño, y esto me lleva dejando sin vivir tantos años,
y a esto temo yo, pero si realmente de esto no se muere nadie. Si lo que tengo que hacer es tomar esa decisión, hasta aquí con esto lo voy a dejar, este hábito lo voy a cambiar, lo que decías antes, me voy a separar, que sea Plan de acción luego, ¿no? plan de acción y Para reducir esa incertidumbre. Yo recuerdo una chica que también, hablando de esto de la separación, que le daba mucha angustia, ¿no? Y un ejercicio que hacíamos que creo que funcionaba muy bien, ¿no? Es pon, como tú dices, en papel, ¿no? ¿Qué es todo lo que te da miedo de si te separas? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué puede pasar ahí? No, pues es que me quedo sola con los niños y un día se pone uno enfermo y ¿qué hago? Porque estoy sola, no tengo padres, no tengo nada, ¿sabes? claro, Todo ese tipo. Entonces, si tú empiezas a darle, como tú dices, el vida a todo eso y luego puedes poner una pequeña solución o un pequeño plan de acción, y también se luego, reduce ¿qué mucho la dos opciones incertidumbre. tienes? Tienes una, quedarte y otra, irte. Si te quedas, ¿qué ejemplo estás dando a ese niño que tienes? ¿Cómo va a entender el amor, la empatía, las relaciones? Y si te vas, ¿y te imaginas 10 años más así? ¿Sí o no? ¿Sí? Ujú, No, pues ujú. sí. ¿No? Pues cuanto antes. Totalmente. A mí me da Yo, miedo la medicación, nos dicen por aquí. sí, La medicación. Fíjate, medicación. Fíjate, sí, está sí, diciendo, igual no lo estoy viendo bien y pone, fíjate, sí, lo que es cada uno con pánico, nuestra, digo, cada uno con claro, nuestros rollos, ¿sabes? claro. ¿Qué habrá asociado a Ligüella con la Sí, medicación para que a ella le dé pánico? sí, sí. Se habría que hablarlo, ¿no? ¿Qué te parece tan grave que puede pasar con la medicación? Está pasando mucho con las vacunas, ¿verdad? Hay mucha gente esperaba la vacuna, pero ahora le da miedo porque piensa que puede morir después de vacunarse y que hasta ahora se ha salvado y como todo es contrastar la realidad, contrastarla con información veraz, fidedigna, no con fantasmas, no con creencias, no preguntando a aquel que siente tanto miedo como tú, sino al que venga, que ha cruzado el puente, oye, ¿y cómo lo has hecho? A ese hay que Mm. preguntar. Sí, además ahora, por ejemplo, y como tú dices, ojo donde miras, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con la pandemia y tal, ojo, no sé tú, Julio, pero es que yo la tele no la puedo encender. Ya. O sea, es que enciendes la televisión y sales deprimido, muerto de miedo, pensando que, ¿sabes? Que Sí, se acaba el mundo, o sea, y tampoco es eso, ¿no? O sea, el filtro, ya tenemos bastante con el filtro que hace nuestra propia cabeza sí. y nuestras propias idas de olla y nuestros pensamientos y nuestras creatividades como A para estar mí, alimentándonos con claro, lo de a mí me fuera. gusta estar informado. Es Mm. verdad que yo veo el telediario o el de primera hora o al mediodía o en la noche, ¿verdad? O pongo la radio y lo que esté pasando ahora, las manifestaciones, lo que sea, a mí me gusta estar al día. Pero una vez que ya me he enterado, yo corto. Claro, Porque además una al día. tengo muchas cosas que hacer. O sea, que no me da la vida. Y cuando estoy comiendo no me apetece tragarme el telediario, la verdad. Yo al final, bueno, no vamos a entrar ahí porque no tiene nada que ver Sí, con esto y estamos vale, aquí, ya yo me olvido seguimos. ya de que existe el resto del mundo, me Nada, pongo aquí en una charla como si estuviéramos en un café y no puede ser. He leído alguna vez que también hay miedos que son como más instintivos del ser humano, ¿no? Que se comparten más, pues como el miedo a la oscuridad, por fíjate, ejemplo, yo ¿no? esta mañana. Ay, perdona, te corta Isabel. No, no, eso, dime, Sí, dime. y en eso los traemos de serie. Eso está en nuestra carta genética. Bien. Yo esta mañana he estado en una sesión brutal con Virgom, es un hombre que hace sesiones, baños de GOM en su casa, aquí en Madrid. Y ha habido un momento donde él ha movido como un cascabel de una serpiente de cascabel. Bien, yo estaba tumbado con los ojos cerrados y allá hacia casi la mitad de la sesión ha hecho ese movimiento y lo ha pasado cerca de mis oídos y de mi cabeza. Yo he sentido ese miedo primitivo, ancestral, que no está basado en ningún hecho ni ninguna experiencia vivida por mí, porque nunca he visto en libertad una Nunca te has encontrado con ninguna, no, sí. nunca. Las que he visto ha sido en Marruecos, en la plaza del Etnab, pero con flautistas que las hacían salir de los cestos. Pero nunca me la he encontrado en su vida salvaje, ¿verdad? Ese miedo a la oscuridad, ese miedo a las arañas. Los niños, por ejemplo, les dejas en una pasarela Mm, transparente y la madre está al otro lado, lo llama y no va, fíjate. no va. Y no ha tenido ninguna experiencia, pero sabe que no. Que bajo sus rodillas no, no.
son miedos que tenemos acuñados, o sea, que no nos sirven para nada, pero los niños siguen teniendo entre 8 y 11 años miedos a la oscuridad. ¿Qué hay que hacer cuando ese niño te llama? Pues en cuanto tú das la luz se acaba el miedo, ¿verdad? Pero es mejor no dar esa luz fuerte, es mejor dar una luz pequeñita para que él sea consciente de que ese miedo que está sintiendo no corresponde con ningún peligro. Que ese fantasma que está viendo realmente es la cortina. Para que ellos sean capaces de afrontar eso con sus herramientas, en vez de cogerlo y llevárnoslo corriendo a la cama, y que no, porque entonces cuando sea mayor, ¿quién me va a salvar de mis miedos? Tendré que llamar a alguien, tendré que buscar una pareja protectora, tendré que... ¿no? ¿Que cuántas veces hacemos eso luego, verdad? Sí, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Que luego somos mayores, reproducimos y nos hacemos dependientes, ¿no? Emocionalmente o de otras personas para sentirnos seguros. Y tradicionalmente es verdad que y esto que se coja, como lo digo, entre comillas, ¿verdad? Del hombre se ha esperado seguridad y de la mujer se ha esperado que sea la madre ideal que nosotros hemos tenido. Esto hace no tantos años, en un estudio que se hizo, se llegó a esa conclusión, ¿verdad? Entonces el hombre tiene siempre como que aparentar estar seguro en todas las situaciones, en todas las circunstancias. Y bueno, pues la realidad nos está demostrando de que la mujer es tan fuerte como el hombre y emocionalmente, en muchos casos, muchísimo más, ¿verdad? Porque tenéis otras habilidades y la verdad que sois un ejemplo de muchas cosas. Pero tradicionalmente se busca el refugio, ¿verdad? En el caballero de la armadura oxidada, ¿no? Hombre, tiene sentido si en el fondo lo llevamos, ¿no? a las cavernas. O sea, al final, claro, un miedo a la oscuridad, por ejemplo, entonces, pues hombre, es que igual la oscuridad entonces allí sí que era un gran peligro, Claro. porque te entraba un bicho y te comía en tu cueva, ¿no? Sí, y no lo veías venir, ¿no? Efectivamente. O la seguridad del hombre, claro, ahí la fuerza física del hombre, evidentemente, pues es que era el que salvaba las vidas, Sí, era ¿no? superior. Entonces, claro, entonces, como tú dices, al final todo es complementario, ¿no? Pero hay este tipo de miedos quizás, no sé, es una reflexión que se me está así saliendo ahora, que me estoy inspirando, pero que también puede tener que ver con eso, estos que decimos, ¿no? Que son más instintivos y que los llevamos todos de, no sé, más ahí quizás De serie. ¿no? De serie hace... Pero fíjate, Isabel, que yo tengo una clienta en concreto que tiene miedo a la oscuridad y duerme con una lámpara encendida desde que era una cría, ¿no? Esta persona se está enfrentando a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde, en una habitación, baja todas las persianas y se queda a oscuras, sabiendo que si se encuentra muy mal, sale a la terraza y le va a dar un rayo de sol. No una bombilla, un rayo de sol. Bueno, pues este sería un primer paso para que tú superes ese miedo a la oscuridad. Porque en la oscuridad ocurre exactamente lo mismo que con la luz encendida. Exactamente lo mismo. Y luego asociarlo a algo positivo. Cuando duermas por la noche, si tienes pareja, procura que los besos, los abrazos sean a oscuras. Para que tú asocies ese momento de oscuridad con un momento de placer, de amor, de cariño, de reconocimiento, de lo que sea. En esto también trata el miedo. Las personas que tienen miedo a volar, pues lo primero que se les dice es que la aviónica de un avión está triplicada. O sea, que es muy, muy improbable que un avión se estrelle. Ocurre sí, pero es muy improbable. Y empiezan a asociar esa acción de volar con una música agradable, con un sueño que les emocione. Empiezan a visualizarse así, con momentos agradables en una situación donde realmente les da miedo. Vale, entonces, bueno, hemos hecho un montón de planes de acción, ¿no? Pero este último, para un poco resumir, ¿no? Este último Sí. que dices, una manera buena de enfrentarse a ellos, ¿no? Es ponerte en esa situación con una especie de plan B, digamos, por si en un momento dado estás que no puedes más, ¿no? Que puedas agarrarte a él. ¿Sería eso? Como lo que, ¿no? O sea, estoy a Sí, oscuras, pero soy consciente de que exactamente. siempre puedo salir a la luz Efectivamente. antes de morir, ¿no? Muy bien. En estos primeros pasos, efectivamente, tienes que estar agarrado a la barandilla y asomarte y decir, hijo, me da mucho vértigo, pero a las alturas, pero bueno, es que estás aquí con un arnés, un mosquetón y atado a esta anilla, ¿no? O sea que no te preocupes que no te vas a caer. Luego llegará el momento en que tendrás que asomarte sin nada, ¿no? Pero efectivamente hay que dar seguridad.
Seguridad. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas. Es que no quiero que te vayas sin que nos cuentes también un poco tú, Julio, pues el cómo trabajas tú, ¿no? Para que la gente lo sepa, no con las bombas, sino con el miedo. Sí, sí, sí. Pero bueno, para poner un poco en resumen, algo que yo creo que casi todos sabemos, pero nos cuesta mucho asumirlo, ¿no? Que es la mayoría, es el 95% de las cosas a las que tenemos miedo nunca van a pasar, están en nuestra cabeza, ¿no? Sí, Y lo que hay que hacer es estar en el presente, en el ahora, el hablar con ese miedo, dialogar con él, preguntarle qué hace ahí, que por qué está ahí, qué ganas tiene de dar por saco, ¿no? Cuando tú estarías muy sí, bien sin él. Y ponerte ese pequeñito, ¿no? Plan de acción, cositas pequeñas que te sean fáciles, enfrentarte a él poco a poco, con una seguridad aparte, sabiendo que si no puedes más, puedes salir de ahí, ¿no? ujú, Y lo último que habíamos dicho, asociarlo con algo bueno. Cuando estés pasando, ¿no? Probando o enfrentándote a ese miedo, asócialo a algo pues agradable para que tus conexiones cerebrales vayan aprendiendo. ¿Para cuándo el libro? Nos dicen. Dios, ahí estoy, ahí estoy. Es Ahí que, estás como yo, a mí me da ay, miedo, sí. no, a mí no me da miedo. A mí lo que me falta es tiempo. A mí lo que me falta es tiempo. No me da miedo. Y además va a ser con Alienta y es una editorial que a mí me encanta. Me Y encanta. Grupo Planeta, o sea que estoy muy contento y soy muy afortunado de que cuenten conmigo. Yo también diría algo, y es que el miedo tiene mala fama, ¿verdad? Y yo digo esta Mm, frase, el miedo tiene mala fama hasta que te salva la vida. Y entonces se qué convierte en bueno. tu aliado. Entonces yo lo primero que haría es un poquito las paces con esa emoción. O sea, si yo estoy sintiendo miedo es porque algo grande está a punto de pasar. No tiene por qué ser terrorífico. Puede ser, tú que eres mamá, lo habrás sentido esa preocupación, por favor que salga todo bien, ya han pasado el tercer mes, a ver a la hora del parto, que mi hijo nazca sano. Todos esos son miedos, los puedes llamar como quieras, pero hay una incertidumbre grande ahí, ¿verdad? Haz las paces porque seguramente detrás de ese miedo va a estar tu éxito, tu crecimiento, tu aprendizaje. No es tan malo que se presente el miedo. Algo en tu vida va a cambiar. El miedo es el guardián de esa zona que llamamos todos ya aburridos de confort, ¿verdad? Pero es el que está ahí delante. Mm. Entonces, si aparece el miedo en tu vida, algo se está moviendo. Y esto es una buena noticia, creo yo, vamos. Y una oportunidad, ¿no? Claro, una oportunidad de crecer sobre todo, porque el miedo es verdad que no se anda con tonterías. Es una emoción que te enfrenta a ti mismo y, y que no, los impostores no Y los tocan. fíjate el miedo de enfrentarte a tu propio miedo. Mm, claro, claro. Muchas veces, me imagino que te pasa, ¿no? Pero yo me encuentro muchas veces en sesiones y procesos que el miedo es enfrentarme a mí mismo, Mm. ¿no? A mí, ni siquiera en los procesos, o sea, a mí me pasa conmigo, o sea, Mm. yo también tengo miedos, miedos personales y miedos de Hombre, objetivos que no se cumplan y de sueños que no llega a alcanzarlos y de salud, de mis padres que los tengo sanos y en casa y muchos miedos y los tengo que manejar todos los días y tengo que poner cabeza y tengo que sacar el temple y tengo que razonarlos y trazar un plan de acción. mm. Me decías, ¿cómo tratas tú con tus clientes? Son sesiones de coaching donde el foco está en conseguir lo que tú quieres conseguir, que es vencer tu miedo para alcanzar una cosa. Y yo no me ando con paños templados, o sea, a mí me gusta que mis clientes salgan rápido y consigan lo que quieren, entonces, Estoy cuanto contigo. antes nos enfrentamos al miedo. Tienes curso también, ¿no, Julio? Pues tengo, pero no ahora mismo solo doy conferencias en empresas, talleres en empresas, pero para particulares no estoy dando curso. No. No, porque es que tengo que escribir el libro. Entonces, entre las sesiones y las charlas y tal, es que me lleva mucho tiempo. Sí, que lleva mucho Y tiempo. además que sigo trabajando de TEDx, ¿no? Mm. Ahora, ¿tienes mucho trabajo ahora? Bueno, no falta. No falta. Pues espero te volvamos a repetir, Mm, que podamos tenerte otra vez aquí, Julio, porque hay muchas cosas de las que podemos seguir hablando. sí, No me quiero ir sin darte las gracias, de verdad, que sepas que además yo también he tomado muchos apuntes. sí, Justo yo el martes que viene voy a dar voy a hacer como un webinar, ¿no? Para trabajar las relaciones familiares conflictivas. sí, Y muchas cosas que trabajamos ahí son los miedos, con lo que hablábamos antes, el miedo de decirle que no a mi padre, ¿no? El miedo
a no volver a hablarme con mi hermano y entonces me dejo en un momento dado machacar, ¿no? Todo eso, y hay cosas que he aprendido contigo hoy que seguro que bueno, pues mira, me van a ayudar también a mí, a ayudar a todas esas personas. Qué Así tema más que apasionante. sí, Muy es bonito tu tema. que sí, al final, por ahí quiero que vaya mi libro, fíjate lo que te digo, ya por lo menos he tomado esa decisión. Bien. Las relaciones ¿Tienes, familiares, ¿Tienes algún aprendizaje personal? varios, Bueno, de los que no hablo por si me está escuchando alguien que no me tenga que sí, escuchar, no por los que estáis ahí, pero ya. los tengo y los tengo buenos Mm, y uno en proceso, en proceso. pero mejorando, porque no siempre es fácil, ¿no? Pero creo que al final también tengo muy buenas experiencias a nivel familiar. Creo que la familia es un apoyo, ¿no? Que nos puede ayudar en momentos malos, en Sí. momentos de miedo. El tener a alguien a quien abrazarte o con quien apoyarte es muy bueno y es una pena cuando se convierte en una tensión o en un horror en vez de en ese bálsamo, ¿no? Que Ya. bastante ya nos da la vida. Así que, como te decía, muchísimas gracias por todo esto. Ha sido un auténtico placer. Para mí también, Isabel. Expectante estoy con ese libro. Sí. Muchas gracias a todas estas personas que han venido a vernos. Siempre me gusta saludarlos, pero es que no me da Sí, tiempo es a que todos. Pero es complicado, sí, yo, el leer y sí, saludaros a si todos, os ha pero quedado alguna pregunta, info@gestiondelmiedo.com es mi correo. Y el que necesite algo muy urgente, yo voy a dejar con tu permiso sí, mi por teléfono favor, sí. 619 70 40 29, 619 70 40 29. Me mandáis un WhatsApp y me contáis qué os pasa o me llamáis y intento ayudaros en lo que pueda. Ali Para mí ha Huella sido, le puedes seguir sí, en Gestión del Miedo, que está preguntando. O sea, su perfil de Instagram es Gestión del Miedo o con el email y el teléfono sí, que acaba de dar Julio. De todas sí, formas, lo pondré yo ahora cuando deje esto vale. grabado, pues lo dejaré puesto también, Mm. ¿vale? Y Y quería muchísimas hacer gracias. Sí, perdona, dime. solo un minutito de publi porque empieza un proyecto muy bonito los martes con Estela en Es Radio Almería. Ujú. Y Estela está muy ilusionada y yo también. Y bueno, va a ser un apartado ahí pequeñito, pero que se va a escuchar y ¿En quería... dónde? es Radio Almería. Se va a poder ver por internet y en la radio si estás en Almería. Vale. Y Bueno, como la he visto por aquí, pues ¿algún bueno. horario o algo? Sí, a las 7 de la tarde. A las Vale, 7 de la pues ya tarde, sabéis. todos 7 los de la martes. tarde, Sí. mucho Julio tenéis para exprimirle, porque veis que tiene mucho que dar. Oye, Isabel, que muchas gracias. De verdad, Muchas gracias. me ha parecido muy humana y muy bonita y ha sido una entrevista que me he sentido muy a gusto. Bonito tú Bueno, por estar hablamos por aquí. privado por lo que necesites. Muchísimas Que gracias y gracias a a ti. vosotros lo que estáis ahí, que espero que lo hayáis disfrutado, que os haya servido, que al final es lo más importante y que os haya dado fuerzas para los que os tiene un poquito más paralizados el miedo, para sobre todo la esperanza y como dice Julio, que se puede, ¿no? Y se puede. Claro, Y se todo puede. poquito a poco se consigue, o sea que no perdáis esa esperanza. Y os mando un beso a todos enorme y otro a ti, Julio, que Muchas seguimos en gracias. contacto, ¿vale? Venga, chao. Un abrazo enorme. Un beso. Adiós. Chao. Chao.